sentido. Entonces, No, claro, pero en verdad estoy tratando de ocupar como el máximo coeficiente de constructibilidad, po. ah, Y y en base a lo que me da también la rasante, espérate, es que porque, ese es tu otra variable. claro, Tú me dijiste, estoy tratando de ocupar el máximo coeficiente de constructibilidad. Por lo tanto, ¿cuánto es el máximo que podéis construir? o sea, en este caso en base a las rasantes son No, de no, 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 60. no. El coeficiente de constructibilidad es Ah, el distinto. coeficiente de constructibilidad, sí, Sí. es de 2,5. Podéis construir un molpo. Claro, No tenéis problema. efectivamente, no Entonces, hay problema. tu Por eso, limitante, en base, la limitante era como se mostraba acá, eran las rasantes. Entonces, por eso eh, que finalmente acá me daban 16 pisos. no es que podéis subir un poco más porque hay una El estudio sombra. justamente, Claro, estudio sobre. Pero al margen de eso, Danilo, tenemos, ¿cuánto dijiste? ¿260 apartamentos? 290, claro, 290. claro. O sea, estás dejando arriba de la mesa más de la mitad de la Más de la densidad. mitad. ¿Y qué te pasa? Que cuando uno deja más de la mitad de la densidad, eh, probablemente la velocidad de venta de esos departamentos grandes va a ser menor. Entonces, quizás lo que ¿Lo te va a puedo convenir. interrumpir un minuto? Es Sí, claro. que yo lo que veo, y, y a modo de consejo, es que hay un poco de imagen predeterminada en relación a lo que yo quiero el proyecto, porque no obligatoriamente tiene que ser una torre. Si el terreno que yo veo tiene Claro, ancho, entonces ¿por qué no ocupáis la ocupación de suelo en vez de la altura? Bueno, un poco para allá iba con la idea de esto de la densidad. claro, Porque por hoy, eso les decía inicialmente, perdón, disculpa, Pepe, por eso les decía como inicialmente el tema que la cavidad es sumamente relevante, porque efectivamente puedo ocupar la totalidad quizás del suelo, pero ¿cómo lo hago? Ese es el tema. ¿Y cómo Pero que no traspaso eso a los ocupéis los costos? 16, no ocupéis los 16 pisos. Po. Ocupa el terreno lo más que podáis, porque finalmente tú te decís, ya, voy a llegar a los 16 pisos. Si ocupo los 16 pisos, me voy a exceder en el coeficiente de constructibilidad, ¿no es cierto? Pero quizás tengo más ocupación de suelo, porque por lo que escuché, podéis prácticamente construir un mole en la cuestión. Entonces, ocupo la extensión en vez de la altura, y con eso tal vez ya voy aumentando, ¿no es cierto?, la cantidad, o voy llegando a la cantidad de viviendas que me permite la densidad, y quizás eso también va a marcar mi producto, ¿cachai? ¿A qué segmento me voy a ir? Porque quizás ya no voy a poder tener esa altura que quiero vender, pero sí voy a tener una vivienda en extensión, entonces va a cambiar mi producto, y como va a cambiar mi producto, van a cambiar mis valores. Por lo tanto, voy a tener que empezar a hacer esa simulación de esos valores para ver si el terreno realmente cuadra o no cuadra con el producto que realmente puedo desarrollar en el terreno. Claro. ¿a dónde está el norte, Danilo? Bueno, no lo puse acá, pero el norte estaría más o menos en este sentido. Si se alcanza a ver el puntero, pero Sí, a ver. sí. Sí, estaría apuntando más o menos acá. A ver, espérenme un poquito. Inicialmente, aquí está rotado. Este es más o menos la orientación, entonces el norte está como hacia allá. Entonces finalmente un departamento quedaría acá como mirando en perspectiva Ahí hacia la tiene, bahía del mar, y el otro tiene- también quedaría por un lado otro, incluso tapándole inicialmente el primero. claro, porque también es importante cómo desarrollan los departamentos. Además que tú puedes hacer, no sé, edificios norte-sur, eh, que tienen fachada oriente-poniente, tomar las vistas, pero yo, como te dice tu compañero, yo trataría de hacer algo más en extensión, Ya. y probablemente sea más respetuoso con el lugar, porque 16 pisos, Claro, eh, por eso les comentaba. yo no veo 16 nada ahí pisos de para mí 16. es una exageración. Entonces quizás O tú sea, te vas a, no sé, o sea, de que 6 se puede, pero el tema es que sea, que quiero que quede ameno con el lugar, que quede como integrado en, en el espacio. No quiero Es que que se si no, vea Danilo vaya a proyectar un tallarín. No, claro,
Y no tiene, Y no quiero eso. nada, Entonces, ¿cachai? eso, mira, si el esbozo de la cabilla fue lo primero que en verdad se me ocurrió porque no me dio para más, si esa es la verdad. No, porque No tenés les que voy a, pensar no que les lo que voy a te dice mentir. la norma son los máximos. Y claro, uno tiene que Claro, llegar a los máximos, pero no, no es regla, ¿cachai? Entonces, por si eso te digo, no lo puedo que llegar hice al fue en máximo de base altura, a lo que me dio. mm, No te puedo hablar desde la perspectiva, porque claro, en esto se puede hacer muchas cosas, pero lo estoy hablando desde el punto de vista como del constructor, que yo hago cosas cuadradas. Entonces, a es mí que lo que me podéis resultó igual, inicialmente era eso. quizás podéis considerarlo como una torta, ¿no es cierto? Que vais aprovechando la pendiente que te da los 60 El grados terreno. y te Ujú. vais aterrazando, ¿no es cierto? Y vas a lograr un poquitito más de altura de acuerdo a lo que te dice el arrasante. Ya, y vais ganando un poquito más de altura, pero a ti lo que te conviene es extensión más que otra cosa. Claro, perfecto. Sí, me llevo con eso. Y Yo con eso. probablemente lo que vas a tener que hacer es un departamento un poco más chico, para de esa manera aprovechar la densidad. Y eso te va a permitir bajar los valores. Sí, pero yo recuerdo que, no sé, originalmente Danilo al menos quería orientar su producto al segmento de lujo. Por eso hizo una densidad, por eso no aprovechó la densidad total, pero sí la constructibilidad con departamentos más grandes, porque en el sector se vendían departamentos de más de ciento y tantos metros cuadrados, y eso es más o menos lo que él me había comentado a mí. Ahora, esos volúmenes, yo le había explicado de que eso era como la superficie construible y que luego tomara esos volúmenes como referencia y los repartiera como él quisiera. Ahí, Pero básicamente esos son los tamaños. Ahora mira, puede repartir la densidad de otra forma, los volúmenes de otra forma, pero ahí, finalmente, como pensando en metros cúbicos, ese es más o menos el tamaño de proyecto que puede hacer en ese terreno. pero ahí voy a ir a una cosa que se llama absolutamente subjetiva. Como Danilo ya no fue el primero, llegó después, porque ya hay proyectos que están construidos o en desarrollo o vendiéndose. Él tiene que apostar a vender y vender rápido y competir con los otros. ¿Cómo compite? Teniendo, por un lado, un terreno privilegiado, que yo creo que este tiene muy buena vista, está bien emplazado, y por precio. Entonces, ¿cómo manejo el terreno? Bueno, tiene una buena ubicación, pero lo otro lo tengo que manejar con precio para ser más competitivo que el resto. Y después con diseño. Pero ojo, de repente, tú en algún momento dijiste, quiero hacer un edificio con forma de, La hoja. de hoja. Claro. Hay que tener cuidado con las formas, porque de repente implican costos y se nos van los costos de las manos. Trata de siempre que los edificios aprovechen el lugar, tengan buenas vistas, aprovechen sus vistas, pero no imponerle al lugar una forma que viene a otro lado. Y pueden ser de repente edificios como tú los tienes dibujados ahí, más cuadrados, como tú dices, pero con mejores vínculos con el entorno. Y al final, ¿qué es lo que tú vas a vender adentro de un edificio en ese lugar con esas características? Las vistas, pues estoy al lado, ahí. Entonces, eso es lo que a mí me importa. Porque el que vive adentro quiere estar sentado en su living o en su dormitorio, o donde sea, con una vista espectacular. Y la forma, yo te diría que una forma de hoja, ya es una forma para un grupo más, o para un segmento más caro aún, o sea, más alto. Creo que en parte, digamos, de lo que hay que evaluar es si, primero que yo creo que hacer departamentos para un segmento lujoso es muy riesgoso, ¿ya? Por varios motivos. Uno, porque no hay tanta gente que esté dispuesta a pagarlo. Y segundo, porque la gente con plata se va a hacer su casa, no se va a comprar un proyecto ahí. Y tal vez si te compra,
te va a comprar algo más bien pequeño. Es decir, ¿quién se me ocurre que podría ir a comprarse un departamento? Alguien que tenga recursos, que pueda comprarse tal vez un departamento de paso por Puerto Montt. ¿Ah? Alguien que, por ejemplo, tenga un yate, un velero y diga, ¿sabes qué más en Puerto Montt? Eventualmente voy a estar a pasar a ducharme, encontrar algo, pero no el lugar donde yo voy a permanecer, porque esas personas tienen otras posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo a ti, Danilo? Hay un tema de cuál es la escala del mercado inmobiliario en Chile. Y el mercado inmobiliario en Chile tiene que ver con la capacidad de compra de las personas. Y por eso que es súper importante ver qué es lo que se está vendiendo, ¿ya? Y cuál es la velocidad de la que se vende. Porque efectivamente puede que estén ofreciendo proyectos ahí en el sector que sean más lujosos, pero habría que ver a qué velocidad. Y obviamente que lo que más rápido se vende son los proyectos más pequeños. Y eso hace que los proyectos, digamos, los departamentos más pequeños, tienen mejor venta y son más atractivos para cualquier inversionista. Yo lo que les he comentado que ustedes van a tener que presentar este proyecto a inversionistas. Entonces, ¿qué es lo que le vas a hacer? Al inversionista no le va a resultar atractivo que tú le hagas departamentos caros. Le va a interesar que hagas un departamento, un proyecto competitivo. Y a su vez le traigas un terreno que está bien ubicado, con buena vista y a un buen precio. ¿Cuál es el precio de ese terreno? ¿Cuánto vale? ¿Lo tienes? 98.450 veces. ¿Cuánta UF por metro cuadrado? 12. Ya, por eso es una variable importante, porque eso va a ser parte de tu ecuación. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Si hay una limitación, efectivamente hoy día la mayor limitación de los proyectos tiene que ver con las densidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque los instrumentos de planificación lo que están evitando es que haya muchos departamentos chicos, ¿ya? Entonces han bajado las densidades. Este terreno tiene una densidad, a mi juicio, relativamente